Algunas personas consideran al trabajo como una bendición y otros lo ven como una carga. Incluso han llegado a pensar que es una maldición por lo que hemos leído en la Biblia, ¿verdad? Hay personas que dedican toda su vida a trabajar sin descansar. Pero ¿qué dice realmente la Escritura acerca del trabajo y el descanso? ¿Será acaso que Dios maldijo al ser humano para que trabaje sin cesar, que ganara el pan con el sudor de su frente, nada más? ¿O existe un propósito más profundo detrás del trabajo que Dios nos dio? Vamos a estar leyendo Génesis, Éxodo, Deuteronomio, porque ahí el Señor habla de su plan para el trabajo y para descansar también. Amén. La verdad central del estudio nos dice, Dios bendice el ritmo del trabajo y el descanso. así es, Dios bendijo un ritmo saludable para trabajar y descansar. Él mismo estableció ese patrón desde la creación. Ordenó los días del trabajo y apartó un día de descanso. Y muchos años después enseñó a su pueblo a recordar las obras, renovar su comunión con Él y descansar por medio de ese día del descanso al cual le llamó el Sabbat, que equivale al sábado. Y las fiestas sagradas también eran parte de ese descanso. Dios diseñó al ser humano no para vivir esclavizado por un trabajo, sino tampoco para entregarse a la pereza, sino para disfrutar una vida equilibrada bajo su cuidado. Ojalá nuestro corazón esté abierto para aceptar que los caminos de Dios siempre son mejores que los nuestros. La primera parte nos dice, Dios nos da ejemplo acerca del trabajo y del descanso. Inciso A, Dios descansó. Veamos algo maravilloso en las primeras palabras de la Biblia. Génesis 1:1 que nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién está ahí, hermano? ¿Qué está haciendo? Bueno, es Dios nuestro Señor. La Biblia comienza mostrándonos a Dios trabajando. Él está creando, ordenando, dando forma a todo lo que existe. A lo largo de 6 días fue la creación. Dios fue formando un mundo bueno, lleno de propósito y preparado para la vida. La historia de la humanidad, hermanos, no comenzó con una maldición, pensando, oh, el Señor está trabajando y el trabajo es así. No, Dios trabajaba. Antes que existiera el pecado, ya existía el trabajo. Antes de la caída, Adán recibió la tarea de cultivar y de cuidar el huerto que Dios había creado para él. Fíjese cómo esto nos aclara que el trabajo, pues no es castigo. El trabajo es parte de la dignidad humana, porque todos nosotros fuimos creados para ser productivos, para hacer cosas, para cuidar este mundo que Dios nos ha dado. Y el trabajo que nosotros realicemos, hermanos, va a reflejar el carácter creativo y ordenado de Dios, porque somos hechos a su imagen. Él es creativo y ordenado. ¿Usted se considera ordenado cuando hace algo? ¿Se siente con la capacidad de crear cosas? Pues bueno, es porque su Dios, que lo creó, es así. Toda labor honesta tiene un valor importante delante del Señor. Luego en Génesis 1:31, al terminar su obra, Dios nuestro Señor vio que todo era bueno en gran manera. Vamos a leer Génesis 1:31. Y Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Así es. No porque estuviera cansado, Él no se fatiga. Él vio que todo era bueno, se sentó para contemplar lo que había creado.
decidió detenerse y observar. Y además bendijo toda su creación para que fuera fructífera y cumpliera el propósito para el cual había sido hecha. Todo reflejaba su bondad y su sabiduría. Todo era bueno. Y vamos a leer el verso 2, el capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. El día que concluyó toda su labor fue bendecido. Dios nuestro Señor lo declaró santo, lo santificó, lo apartó para un propósito suyo. Así que, hermanos, el descanso es un regalo divino con un propósito. Algunos piensan que es una señal de debilidad, pero no es así. Debemos aprender que no fuimos creados para trabajar sin límites. Necesitamos periodos de descanso para recordar que Dios sostiene el mundo, no nosotros. Además, el descanso nos ayuda a disfrutar del fruto de nuestro esfuerzo que viene de Él. Esa es su manera de bendecirnos. Dios trabajó al crear y ordenar el universo. Luego puso a Adán a cuidar el huerto antes de que el pecado entrara al mundo. Finalmente, contempló su obra, vio que era buena y apartó un día de descanso. Por eso, tanto el trabajo como el descanso forman parte del diseño bueno de Dios para la vida humana. Reflexionemos un poco. ¿Cómo vemos cada día en el trabajo? ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué le parece la actitud de Dios que trabaja y de pronto se detiene en un descanso en el que aprecia todo lo que hizo? ¿Le parece extraordinario que Dios bendiga y que no solo eso, sino que también santifique el día que descansó? La parte B dice, sigamos aprendiendo de su ejemplo. Y vamos a estar recordando Hechos 20, allá cuando dio los mandamientos, Hechos 31, en una dedicación especial. Ya aclaramos que Dios no se cansa, que determinó el descanso con un propósito y que también ese descanso Él lo santificó. Así que tiempo después, Israel acababa de ser liberado de la esclavitud en Egipto, donde trabajaba bajo la presión del faraón. En los versículos que vamos a leer ahora, vamos a poder apreciar que Dios incluyó el día de reposo entre sus 10 mandamientos y vamos a leerlos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Estamos viendo nuevamente, ahora es Moisés que está confirmando lo que Dios hizo en el Génesis. Al incluir el día de reposo, lo fundamenta con la creación. Así como Él trabajó durante 6 días y descansó el séptimo, también llama a su pueblo a seguir ese patrón. El día de reposo les iba a recordar que el ser humano no fue creado para trabajar solamente, sino que Dios estableció ese ritmo saludable. Trabajar, trabajar y descansar. Lo hizo desde el principio. ¿Y cómo ese día que el Señor aparta para descansar? Israel lo iba a usar para alabar a Dios, reconociendo que Él es el creador,
es el dueño de todo. Él es el proveedor de todas sus necesidades. No era una obligación, un mandato que lo debes de cumplir. No, no. Era algo que Dios estaba regalando como una invitación a confiar en Él, a vivir conforme a su diseño. Continuemos. Ahora vamos a Éxodo 31, del 12 al 17. Hicimos un resumen que mi esposo lo va a leer. Guarden mi día de reposo para recordar que yo soy quien les bendice y los santifica. Así como yo descansé, ustedes también deben aprender a descansar y permitir que quienes viven con ustedes descansen también. Éxodo 31 del 12 al 17. Amén. Pues ese día era un día muy importante, pero Dios les está diciendo, ningún trabajo es tan urgente como para ignorar ese diseño que yo ya establecí. ¿Cuál es el énfasis aquí? Pues estamos viendo Éxodo 31, mucho tiempo después de los 10 mandamientos. El Señor quiere que sepamos que no era solamente para recuperar fuerzas, era un acto de obediencia y honra a Dios. Les recordaba quién era Él, les ayudaba a reconocer que todas las bendiciones venían de Él. Compartían tiempo con los demás y les enseñaba misericordia hacia los esclavos y los extranjeros y en general a los demás, porque todo este capítulo habla de que ese día de reposo era para tanto para los extranjeros que vivieran con ellos, como en aquel tiempo se usaban, pues había esclavitud, también entre ellos los esclavos debían descansar. Y era un tiempo para estar con el Señor. Aunque nosotros como cristianos no estamos obligados a guardar el Sabbat, así el sábado de la misma manera que Israel bajo la ley de Moisés, este mandamiento pues nos sigue recordando un principio muy valioso. Dios desea que trabajemos con diligencia, sí, pero también que apartemos tiempo para descansar, adorarlo y renovar nuestras fuerzas. El Nuevo Testamento enseña que nuestro descanso, hermanos, nuestro descanso más profundo se encuentra en Jesucristo. Nosotros seguimos necesitando momentos para detenernos y recordar estas cosas importantes. Agradecer su salvación a través de la sangre de Jesús. Agradecer su provisión. Así que es importante reunirnos con otros creyentes para fortalecer nuestra fe, para recordar que nuestra vida no depende de nuestro esfuerzo nada más. Tenemos el cuidado y la gracia de Dios con nosotros. Dios nuestro Señor trabajó, contempló su obra y descansó. Somos llamados a vivir en ese ritmo saludable del Señor, adorarle, trabajar, adorarle y descansar bajo su dirección y agradecerle por todo lo que podemos hacer gracias a Él. La parte 2 nos dice los mandatos de Dios para el trabajo y el descanso. Ahora vamos a repetir un poquito en Génesis. Inciso A, el trabajo no es una maldición. Hay mucha gente que se queja del trabajo. Hay frases como esta que dicen, si no fuera por estos momentos y los días de quincena, ¿verdad? ¿Cómo ve usted su empleo, hermano? ¿Usted está contento con él o también agradece los momentos de relax, ¿verdad? Y los días de quincena nada más. Recordemos que antes de la caída, Dios había puesto a Adán en el huerto para que trabajara y cuidara en él, ¿verdad? Y que a todos nos dio capacidades, talentos y oportunidades para servirle mediante de nuestro esfuerzo. Es parte de nuestra dignidad, no vivir de otros. Nosotros fuimos hechos para trabajar, para tener esa dignidad en nosotros, no como mendigos, sino ganarnos el sustento.
El trabajo es una oportunidad para servir a los demás, para servir a Dios, para desarrollarnos, para contribuir al bienestar de otros también y el nuestro. Y hasta aquí hemos visto que el trabajo formaba parte del diseño perfecto. Pero algo cambió cuando el pecado entró en el mundo después de haber desobedecido. Dios habló con Adán. Y vamos a leer Génesis 3 del 17 en adelante. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Por el pecado todo cambió. Cuando el pecado entró en el mundo después de haber obedecido, el Señor dio esta declaración. Pero no maldijo al trabajo. El Señor maldijo la tierra. Por eso desde entonces, aquello que debía producir fruto con facilidad comenzó a resistirse al esfuerzo humano. El trabajo siguió siendo bueno, pero se volvió difícil, se volvió agotador y frustrante. Los cristianos, hermanos, debemos recordar que no trabajamos solamente para ganar dinero o cumplir obligaciones. Pablo nos dice en Colosenses que debemos trabajar como si Dios mismo fuese nuestro patrón, nuestro jefe, porque Él recompensará nuestra fidelidad y humildad. Aún a pesar de todo lo difícil que puede representar el trabajo que tengamos, recordemos esto. Nosotros trabajamos como si fuera para Dios y Él no se tardará en bendecir a sus hijos. Esas manos cansadas el Señor las va a restaurar. Esas fuerzas volverán siempre que confiemos en el Señor. La oración al Señor es poderosa. Y entonces no debemos olvidar estos puntos. El trabajo fue parte del plan de Dios desde la creación, en Génesis 2:15. La caída no creó el trabajo, hizo que fuera más difícil, Génesis 3:17-19. Trabajamos para el Señor y no solo para los hombres, Colosenses 3:23-24. Esperamos el día en que Dios restaurará toda la creación, Romanos 8 del 19 al 25. Un día Dios nuestro Señor va a quitar la maldición que cayó sobre la tierra y sobre toda la creación por causa del pecado. El Señor va a restaurarlo todo, según nos recuerda Pablo en Romanos 8 del 19 al 25. Pero mientras esperamos ese día, trabajemos, hermanos, con diligencia, descansemos con gratitud y confiemos en Dios en medio de las dificultades. Y meditemos en esta pregunta. ¿Veo mi trabajo como una carga que debo soportar o como una oportunidad para servir a Dios y desarrollar los dones que Él me ha dado? El inciso B dice: el descanso nos recuerda la obra de Dios. Y vamos a estar leyendo Deuteronomio 5, del 12 al 15. Y es que, hermanos, la obra de Dios no concluyó en la creación y sus mandamientos no continuaron, no terminaron únicamente en Éxodo. Él continuó y aún hasta hoy todo lo que el Señor va haciendo sigue en operación. El Señor sigue obrando en nuestras vidas. Y vamos a leer Deuteronomio 5, del 12 en adelante. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo y Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas,
para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual, Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Estamos a 40 años desde que Dios los rescató de Egipto. Y este capítulo, este libro de Deuteronomio, este capítulo 5 especialmente, recordándole los mandamientos, introduce a Moisés un énfasis diferente. Casi 40 años después de que Israel salió de Egipto, la generación que recibió originalmente los mandamientos en el monte Sinaí prácticamente ha desaparecido. Ahora están en las llanuras de Moab, poco antes de entrar en la tierra prometida. Moisés habla a sus hijos y a los nietos de aquella generación. Por eso, Deuteronomio no es simplemente una repetición de la ley, es un recordatorio para una nueva generación. Allá cuando recién habían salido de Egipto, el énfasis estaba en el ejemplo de cómo nuestro Señor había trabajado y había descansado. Dios mandaba que hicieran lo mismo. Pero ahora, a estos jóvenes, Moisés les recuerda que son un pueblo libre. Ahora pueden descansar en el Dios que los rescató, que rescató a sus padres y que les dio una identidad y que los hizo suyos. Ya no es solamente su creador, también es su redentor. Es como si Moisés dijera: descansen, ya no son esclavos, Dios los ha liberado. Ahora le pertenecen al Dios que los cuida, los sostiene y les permite detenerse para recordar sus bendiciones. Y nosotros, hermanos, ¿hemos pensado alguna vez lo que significa descansar en Dios? Yo creo que sí, ¿verdad? Quizás no hemos sido esclavos en Egipto, pero muchas veces, hermanos, vivimos esclavizados por preocupaciones, por el qué dirán, por las exigencias de la vida, por el temor al futuro, por la presión de tener que resolverlo todo con nuestras propias fuerzas. Sin embargo, en Cristo no dependemos únicamente de nosotros. Podemos acudir a Dios, confiar en su cuidado, encontrar en Él la paz, la fortaleza y la esperanza. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Ese descanso no solo nos permite recuperar fuerzas, también nos ayuda a recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, a vivir agradecidos por nuestra salvación y a confiar en su cuidado cada día. ¿Cómo vive usted, hermano? ¿Vive como alguien que ha sido liberado por Dios? ¿O vive como alguien que sigue esclavizado por las preocupaciones, el trabajo y todas las exigencias de este mundo? Dios no solo quiere que recordemos sus obras, también quiere que disfrutemos nuestra relación con Él. Así que, como esta generación que recibió ese aliento de no están solos, yo soy su Dios, descansen en mí. Así nuestro Dios quiere que confiemos, que disfrutemos nuestra relación con Él, que confiemos en su cuidado, que nos mantengamos siempre en contacto con Él y encontremos ese descanso para nuestra alma hoy en la nueva vida que nos ha dado. Amén. La parte 3 nos dice: temporadas religiosas de descanso. Inciso A, fiestas señaladas. Y vamos a estar leyendo Levítico 23. Además del descanso semanal del sábado, Dios estableció varias fiestas sagradas a lo largo del año. En esos días el pueblo debía detener sus labores habituales para recordar las obras de Dios, agradecer sus bendiciones, renovar su comunión con Él, como lo hemos visto. Pero vamos a ver esas fiestas que el Señor ya había establecido. Recordemos, lo primero pues era el día de reposo, ¿verdad? Pero también estas fiestas para descansar y adorar al Señor.
Vamos a destacar las principales fiestas. Fiesta de la Pascua. Dios redime a su pueblo. La primera de estas celebraciones será la Pascua. Así recordarían cada año cómo Dios les había liberado de la esclavitud de Egipto. Con ello, más allá de un evento histórico, ellos no iban a olvidar que Dios había intervenido con poder para rescatarlos y convertirlos en su pueblo. Para nosotros los cristianos, la Pascua nos trajo una liberación mayor. Cristo murió por nuestros pecados, nos rescató de la esclavitud del pecado y vino a darnos una vida nueva. Y como dice Pablo, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Allá lo vemos en 1 Corintios 5:7. Y hoy sigue redimiendo a su pueblo porque su obra sigue activa. Fiesta de los panes sin levadura. Dios santifica a su pueblo. La fiesta de los panes sin levadura. Al día siguiente de la Pascua, cuando dice comenzaba esta fiesta según los judíos, después de que terminaba la Pascua, comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, que duraba 7 días. Y durante ese tiempo el pueblo comía pan sin levadura, porque les recordaba cuando salieron apresuradamente de Egipto. Y la levadura después llegó a representar el pecado en las Escrituras. Así como los israelitas quitaban toda la levadura de sus casas, Dios llama al pueblo a apartar el pueblo de su vida y a vivir en santidad. Fiesta de semanas de cosecha en Pentecostés. Dios provee bendiciones a su pueblo. Esta otra fiesta tiene 3 nombres. Es la fiesta de la cosecha porque coincidía con la recolección de los primeros frutos. También se le llamaba la fiesta de las semanas porque se contaban 7 semanas después de la Pascua. O Pentecostés porque se celebraba 50 días después de la Pascua. La palabra Pentecostés significa 50. Era una fiesta de gratitud por la cosecha. Y al igual que otras celebraciones, incluía un día de descanso del trabajo regular. Para nosotros los cristianos, esta fiesta nos recuerda las bendiciones que Dios derrama sobre su pueblo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Apenas recordamos, ¿verdad?, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, ese regalo que Dios nos envió precisamente el día de Pentecostés según Hechos 2. Y es un regalo que Dios sigue proveyendo porque a través de él nos fortalece a todos los que somos su pueblo. Fiesta de las trompetas. Llamado a despertar, reunirse y prepararse delante de Dios. En Levítico 23, del 23 al 25, la fiesta de las trompetas invitaba al pueblo a detener todas sus actividades habituales y a dedicar el año que comenzaba al Señor. Era como la fiesta del inicio de año. Les recordaba que todo su tiempo le pertenecía a Dios y que Él debía ocupar el primer lugar en sus vidas. Una enseñanza para todos nosotros. Y hay más fiestas, solamente incluimos estas. Todas estas fiestas incluían ese tiempo de descanso para dedicarlo a Dios, porque Dios quería que su pueblo aprendiera a detenerse para recordar quién es Él, lo que ha hecho y lo que seguirá haciendo. El descanso bíblico no es simplemente dejar de trabajar como estamos aprendiendo. Es una expresión nuestra de confianza al Señor. Cuando nos detenemos del trabajo, de la faena, de todo, para dedicarnos a adorar al Señor, agradecerle, cuando nos reunimos en su casa de oración, a buscarle,
Estamos reconociendo que nuestra vida no depende únicamente de nosotros. Estamos confiando en ese cuidado fiel de nuestro Señor. Por eso Jesús nos recuerda: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Así que el ritmo que Dios estableció para su pueblo puede resumirse en una sencilla verdad: trabajamos con diligencia, pero descansamos confiando en Dios. La parte B dice día de la expiación. Estamos todavía en las temporadas religiosas del descanso. Hablamos de muchas fiestas, pero después de las fiestas que celebraban la provisión, la protección, la dirección de Dios, Levítico 23 culmina con la celebración más solemne de todas, el día de la expiación. Este día recordaba al pueblo que el problema más profundo del ser humano no era la falta de alimento o de seguridad o de prosperidad, sino el pecado que lo separaba de Dios. Así que vamos a leer día de la expiación. Descanso por medio del perdón. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo, y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Amén. El día de la expiación, descanso por medio del perdón. El día de la expiación era el día más sagrado y solemne del calendario de Israel. Lo vemos en Levítico 23-27. Los judíos lo conocían como Yom Kippur. La palabra expiación significa cubrir el pecado, hacer reconciliación o propiciación delante de Dios por medio de los sacrificios establecidos por Dios. El pueblo buscaba el perdón, la restauración, sobre todo la restauración de su comunión con Él. Dios convoca a toda la nación a una reunión santa, cuando dice tendréis santa convocación. Debían humillar sus almas mediante el ayuno, presentar las ofrendas ordenadas, abstenerse de todo trabajo. La ofrenda encendida era un sacrificio, es decir, que la ofrenda que se presentaba, el animalito que presentaban, debía ser consumido totalmente o parcialmente por el fuego en el altar. El humo que ascendía simbolizaba que la ofrenda era presentada a Dios. No era un día para hacer negocios, no era un día de trabajo cotidiano, tampoco de entretenimientos. Era un tiempo para detenerse, como dice, detenerse por completo, examinar el corazón, reconocer la gravedad del pecado. Dios quería que su pueblo tomara en serio la necesidad de la reconciliación, que supiera lo importante que es pecar, más bien lo grave que es pecar. Él quería que se acercaran a Él por el camino que Él había provisto.
La severidad de las instrucciones muestra pues la importancia de ese día. Quienes se negaran a humillarse delante de Dios o despreciar a sus mandamientos sería exclusivo del pueblo. Así Israel aprendía que el pecado rompe la comunión con Dios y que el perdón requiere la expiación que Él mismo establece. Todo esto apunta a Jesucristo. Los sacrificios de aquel día anunciaban el sacrificio perfecto de Cristo, quien entró una vez y para siempre con su propia sangre para obtener redención eterna, como dice Hebreos 9:12. El sacrificio perfecto de Cristo. Gracias a Él somos reconciliados con Dios y tenemos paz por medio de la fe, dice Pablo. El verdadero descanso, hermanos, no consiste solamente en dejar nuestras labores. El verdadero descanso lo vamos a obtener cuando nos acercamos al Señor con humildad para recibir perdón. Eso nos va a limpiar y nos va a traer paz, la paz que solo Cristo puede dar. Entonces, hermanos, vemos que gracias a Jesucristo somos reconciliados con Dios y tenemos paz por medio de Él. Jesucristo es nuestro descanso. Las fiestas no eran simples celebraciones religiosas. Las fiestas eran oportunidades para recordar la obra de Dios. Y eso es lo que los creyentes debemos de buscar cada reunión en nuestra iglesia. Sea domingo, sea en cualquier curso bíblico, donde estemos hablando y adorando al Señor, para renovar la comunión con Él y aprender que el verdadero descanso se encuentra en su gracia preciosa, en su perdón. Amén. El trabajo, hermanos, sin Dios y con Dios. Cuando observamos la sociedad actual, hermanos, ¿qué vemos? ¿Hay equilibrio en las personas? Dios estableció entre el trabajo y el descanso un equilibrio. Pero casi todos nos inclinamos más a ganar, tener y trabajamos. O hay quienes de plano se rinden y viven sin responsabilidad. Se vuelven mendigos o se vuelven vividores o se vuelven ladrones. ¿Por qué sucede todo esto? Dios ya nos enseñó que trabajar es bueno, pero descansar es necesario. Y que el equilibrio no consiste en trabajar todo el tiempo, ni tampoco evitar el trabajo, sino en seguir el modelo que Él estableció desde la creación. Ser responsables, hermanos, es a lo que nos está llamando el Señor. Responsables en nuestro trabajo y también detenernos a descansar, para dedicarle siempre tiempo al Señor, reconociendo que Él es el Señor de nuestra vida y de todo nuestro tiempo. Amén. Entonces hemos aprendido estas 7 verdades. El trabajo es una creación de Dios. El descanso es una creación de Dios. El pecado lo hizo difícil, pero Dios establece un equilibrio entre el trabajo y el descanso, y descansar demuestra que confiamos en el Señor. En ese descanso, la adoración debe tener prioridad sobre la productividad. Debemos procurar descansar y debemos procurar la dignidad para los demás. El pecado trajo quebrantamiento al mundo, hizo pesado el trabajo y robó al ser humano el verdadero descanso. Pero Dios en su gracia enseñó a Israel el ritmo santo, el reposo que apunta a esa realidad. Por medio de Jesucristo somos reconciliados, encontramos el descanso en nuestra alma. No solo somos perdonados, Él nos quita ese peso que llevamos encima. Él nos reconcilia
y somos invitados a encontrar en Él el descanso que nuestra alma necesita y a vivir conforme al diseño de Dios para nuestra vida. Que Dios nos ayude a comprender que nuestra bendición de trabajar nos da dignidad y oportunidades para bendecirnos y bendecir a otros. Que nuestra comunión con Dios, el estar constante orando al Señor, eso nos trae las fuerzas y el ánimo, hermanos. Oremos siempre, que no nos falte el trabajo, que no nos falte el descanso y sobre todo tiempo para gozarnos de su bendita presencia. Hermanos, por esta noche es todo. Los invitamos. Quizás el viernes demos la segunda parte, que es la sabiduría del trabajo y el descanso. Y probablemente a las 8 de la noche espere nuestro anuncio con el favor de Dios. Y mientras tanto oremos, démosle gracias y propongamos en nuestro corazón disfrutar tanto de lo que trabajamos, sabiendo que trabajamos en cada cosa como para Dios nuestro Señor, que Él es testigo de todo lo que hacemos y Él conoce nuestro corazón. Que aunque las cosas sean difíciles, tengamos jefes a veces muy duros, ofrezcamos siempre al Señor y pidamos a Él siempre el consuelo y la ayuda para todo lo que se nos presente y sigamos siendo nosotros mismos, hombres y mujeres agradecidos, dispuestos a ser útiles en esta vida, para ser útiles a este mundo, tanto trabajando en nuestras habilidades que tenemos, como trabajando también para el Señor. Y un día el Señor va a recompensar todo ese esfuerzo. Pero mientras tanto, caminamos con Él y Él es nuestra fortaleza. Así lo es. Amén. Bien, pues oremos. Bendito Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por esta lección que hemos recibido de su parte. Bendíganos, ayúdenos, Padre. En usted está nuestra esperanza. Ayude, Señor, a aquel que está débil, a aquel que está cansado, a aquel que está pensando cambiar de trabajo. Señor, usted tiene el control de todas las cosas, pero nosotros somos responsables porque usted es poderoso, pero nosotros tenemos la decisión de hacer y dar lo mejor en nuestra vida, siempre confiando en que usted, Padre, es nuestra mayor recompensa. Ponemos en tus manos, mi Dios bendito, aquel que esté buscando un empleo, mi Dios Padre, que usted provea, Señor, para ellos, para nuestras casas. ¿Para qué? Para que ese equilibrio, mi Dios, que usted estableció en nuestras familias, Señor, sea con cada uno de sus hijos cristianos, Padre, que reflejen, mi Dios, que hay un camino perfecto, una obra perfecta en usted, mi Dios. Gracias, bendito Dios, por todo su amor. En el dulce nombre de Jesús. Amén.